Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola a todos, bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Os voy a presentar algunos platos del menú que os hemos preparado para hoy. Vamos a recordar un hecho histórico muy cinematográfico. ¡Es la toma de la Bastilla! ¡La toma de la Bastilla! ¡Fortaleza de tiranos! ¡Prisión de hombres e ideas! Hablaremos de un director mítico que tiene muchas facetas aparte de la cinematográfica. Mi actitud hacia el dinero siempre ha sido: no tengo mucho, pero si sé utilizarlo con audacia se multiplicará solo. Y Jack Bourbon nos trae una comedia con perros, leopardos y dinosaurios. Bueno, creo que vas a tener que buscar otro hueso. Ha costado 5 años y 3 expediciones encontrar ese. En fin, ahora que saben dónde encontrarlos, ¿por qué no pides que te envíen otro? Tendremos nuestro juego de las películas, charlaremos con el actor Pedro Casablanc y vamos a empezar ya mismo con nuestra apuesta de TCM. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Entre las películas que emite el canal los próximos días, nosotros apostamos por un clásico del cine español, El Sur, dirigida por Víctor Erice en 1983. Ana, la de los ojos grandes, busca en el pozo al espíritu del monstruo de Frankenstein. ¿Has ido al pozo? Sí. ¿Le has visto? No. Claro, no te conoce. Mientras, Estrella observa cómo su padre busca aguas subterráneas con el péndulo. Ya la he encontrado, ahora va a ver la hondura. Y el pintor Antonio López intenta captar la luz del sol con su pincel. Sobre todo el de la mañana es algo con una gracia enorme, el sol primero, porque es el más dorado de todos. Pocas historias, escasos personajes, pero inolvidables que habitan en el mundo del más huidizo de nuestros cineastas. Tan solo ha rodado 3 largometrajes en su carrera: El espíritu de la colmena, El Sur y El sol del membrillo. Pero a pesar de su brevedad, la filmografía de Víctor Erice contiene algunas de las mejores secuencias de la historia del cine español. Para mí, todo proyecto tiene que reunir unos mínimos. En primer lugar, de identificación personal. No estoy dispuesto a hacer una película a costa de lo que sea. En 1973, con El espíritu de la colmena, Erice había conseguido ganar por primera vez para una película española la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Sin embargo, ese éxito no tuvo continuidad. El director decidió alejarse del cine. ¿Por qué papá no quiere que nadie entre en el desván? Porque toda la fuerza que él guarda allí dentro se escaparía. Claro, por eso cierra con llave. Sin esa fuerza no podría hacer nada de lo que hace. Durante los 10 años siguientes se refugió en el mundo de la publicidad, rodando anuncios para la televisión. Por fin, en 1983, Erice regresó con el segundo de sus largometrajes. Aunque no lo demostrara, yo estaba muy nerviosa. Por fin, iba a conocer el sur. El Sur, otro tratamiento magistral de la infancia a través de las relaciones entre un padre y una hija. Mi padre era capaz de hacer cosas que los demás casi veían como milagros, pero que a mí, viniendo de él, me parecían lo más normal del mundo. Con El Sur, el director confirmaba que era dueño de un mundo cinematográfico muy personal. Su perfeccionismo, la hondura poética de sus imágenes, la capacidad de crear un tono dramático de gran intensidad con muy pocos elementos narrativos, o su obsesión con el tiempo. Todos los lenguajes artísticos pueden expresar el tiempo, pero solo el cine, las películas, lo contienen como se contiene el agua en un recipiente. Cuando a mí se me pregunta qué es el tiempo, yo digo que cuando se me pregunta no sé qué contestar. Y cuando no se me pregunta, sé lo que es. No lo digo yo, lo decía San Agustín.
Homero Antonucci y Lola Cardona encabezan el reparto y en el papel de la hija en su etapa adolescente debutaba en el cine una chica pelirroja de 15 años llamada Itziar Bollaín. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? El de siempre, Carioco. ¿Qué no estoy? Díselo tú. ¿Qué quieres? Nada, hablar contigo. Esta mañana me he tirado una hora esperando. ¿Dónde te has metido? Fui por otro lado. Pero no habíamos quedado. Sí, ya sé que habíamos quedado, pero... No quieres verme, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque estoy harta de ti y de todas las estrellitas que vas pintando por las paredes. Según cuenta Itziar, Erice la escogió por su timidez. Él hacía casting por el barrio Santa Marca. Yo iba al Instituto Santa Marca. Él se sentaba allí en el hall. Me imagino que vio muchas chicas, me vio a mí. En ese momento yo era de no hablar, de cerrada. Yo creo que era su personaje. Me dijeron que me iban a hacer una prueba. Me mandaron una secuencia. Yo me la leí, me pareció muy bien. Y cuando llegué allí no me la había aprendido, porque nadie me había dicho que me la tenía que aprender. O sea, hasta ese punto estaba yo ignorante de lo que era y él se rió. Entonces, nada, hicimos la prueba así sobre la marcha. Y fue así como comenzó su carrera, primero como actriz y más tarde como directora. Según Víctor Erice, El Sur debía durar cerca de 3 horas, dividiéndose en 2 partes. Pero llegado un momento del rodaje, el productor Elías Querejeta decidió interrumpirlo por problemas económicos, dando por acabada la película cuando faltaba aún por rodar la mitad de las secuencias. Por eso Erice siempre la ha considerado una obra inacabada. Querejeta, en cambio, decía que para él la película estaba finalizada. Yo no voy a cambiar la versión de Víctor, ni mucho menos, pero su versión, la de decir que El Sur acabó de esa manera por problemas económicos, es rigurosamente falso. Vi el primer montaje de la película y pensé que la película estaba terminada, y tanto es así que yo siempre he hecho la experiencia de si alguien no sabe que se produjo ese conflicto o que hubo ese conflicto, nadie dice que la película está sin terminar. Pese a todo, la película fue seleccionada para el Festival de Cannes y recibió muy buenas críticas. Hoy en día se la considera uno de los clásicos indiscutibles de la historia del cine español. Hay otras muchas películas que TCM emite la semana que viene. Cogemos 4 de ellas y os retamos a que las adivinéis en nuestro juego de todas las semanas. Ahí va la primera. ¿Con qué le has dicho al sheriff que te ibas andando a Nebraska? A por mi $1.000.000. ¿Qué $1.000.000? Estamos autorizados para pagar $1.000.000 a Woodrow T. Grant, de Billings, Montana. Déjame ver eso. ¿Y tu madre no quiere llevarme? Megaloto Marketing. Papá, esto es un timo total. Es uno de los trucos más viejos del mundo. Yo creía que ya ni lo hacían. No pueden decirlo si no es verdad. Faltan solo 2 minutos. ¡Ánimo, ánimo! Otro más, chiquillo, otro más. Anda, vamos, corre. Ah, sí, eso es. Ya son nuestros, ¿eh? 44. Vamos ya, trágate los malditos huevos que quedan. Cómetelos, muchacho, engúyelos, trágatelos. Ah, sí. A fondo hasta el último de los detalles. ¿Y todo para qué? Para que suenen los timbres de alarma sin que aún podamos explicarnos la razón. Una pistola se dispara y uno de los nuestros cae. Luego un viejo inútil que solo sirve para asustar a los niños se interpone en nuestro camino. Fatalidad. ¿Y qué se va a hacer contra la fatalidad?
Voy a llevaros a comisaría y voy a llamar a vuestro padre. ¿Queda claro? No puede hacerlo. ¿Qué haríais por mí si no lo hiciera? Lo que nos diga. ¿Sí? ¿Sabes chupar una polla? Hablo contigo. ¿Lo has hecho alguna vez? Hazle en serio. ¿Lo has hecho? Sí. ¿Sí? ¿Pasa algo? No me contestes, no me hables en ese tono. ¿Entendido? No me hables en ese tono o acabarás en comisaría. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, I'll love just you. Just promise me, darling, your love in return. Make this fire in my soul, dear, forever burn. Bueno, vamos a ver cómo se os ha dado esta semana. La primera película era Nebraska, un film de Alexander Payne del año 2013 protagonizado por Bruce Dern con banda sonora de Mark Orton. A continuación, George Kennedy animaba a Paul Newman en su reto de comerse 50 huevos duros en La leyenda del indomable, cuyo tema musical era obra del argentino Lalo Schifrin. En la tercera, oíamos a uno de los atracadores de la película La jungla de asfalto quejarse de la fatalidad. Miklos Rozsa era el autor de la banda sonora de este clásico del cine negro dirigido por John Huston, La jungla de asfalto. Y por último, oíamos al policía Harvey Keitel intimidar a dos chicas en El teniente corrupto, de Abel Ferrara, a cuya banda sonora pertenece esta canción de Johnny Ace que suena de fondo, Playing My Love. TFM, el cine que ya tenías que haber visto. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a nuestras pantallas Un pueblo y su rey, una película ambientada en la Revolución Francesa. Historia de dos ciudades, la marsellesa, Danton, la Pimpinela Escarlata, María Antonieta, La noche de Varens, La inglesa y el duque. Son muchas las películas que cuentan los hechos de aquel periodo histórico. Utilizando diálogos de unas cuantas de ellas, vamos a recordar cómo fue y en qué consistió la Revolución Francesa. En una película sobre la Revolución Francesa sonará siempre un minueto. La corte de Luis XVI gastaba solo en sus lujos un cuarto del presupuesto total del Estado. 4.000 familias de favoritos, príncipes de sangre, militares o eclesiásticos que se detestan entre sí, vegetan en la corte entre vicios y excesos. Y mientras Luis XVI y su corte bailaban, la situación era muy distinta en las calles de París. La gente muere de hambre en las calles. Los salarios no alcanzan para vivir. Grupos de harapientos buscaban algo que llevarse a la boca ante la indiferencia de las clases poderosas. La piedad, querido sobrino, es una variedad del sentimentalismo. ¿Sientes piedad por los cerdos que comemos? Los campesinos no son cerdos. En eso, querido Charles, es en lo que tú y yo diferimos. No es extraño, pues, que el pueblo se rebelara ante aquella desigualdad e injusticia. La Revolución Francesa fue, de hecho, el primer proceso en el que las masas fueron protagonistas. Hay que endurecerse si quieres ser un buen revolucionario. Artículo primero. Los hombres por derecho nacen libres e iguales. Está bien, pido la palabra. En una película sobre la Revolución Francesa debe haber siempre decenas de personajes discutiendo acalorados en una asamblea. A lo largo del siglo XVIII la burguesía se había ido enriqueciendo poco a poco, pero no tenía los mismos privilegios que los aristócratas o el clero. Mucho me temo, mi querido tutor, que enseñó a mi sobrino a tomarse en serio la nueva filosofía de la igualdad. Bueno, yo aprecio mucho a Voltaire y a todos esos filósofos modernos, pero los tomo a la ligera, solo como ejercicio mental. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, los pensadores de la Ilustración habían dinamitado las estructuras del sistema al afirmar en sus escritos que la soberanía pertenecía al pueblo. Pero ni el monarca ni los privilegiados estaban por el cambio. La libertad debe racionarse entre la minoría que tiene talento para usarla. La igualdad no existe, puesto que la mayoría de los hombres ha nacido en el arroyo y él es su elemento. En cuanto a fraternidad, un demén no es hermano de nadie. A finales de la década de los 80, la nefasta gestión y unas malas cosechas llevaron al Estado a la bancarrota. Y buscando una solución, el rey convocó a una vieja institución, los Estados Generales, que reunía representantes de los tres estamentos: aristocracia, clero y pueblo. Pueblo que en la práctica significaba burguesía,
ya que se consideraba que los campesinos y los trabajadores no debían tener voz. No pueden tener nunca ideas amplias. Sus viajes más largos se reducen al pueblo vecino y cuando se casan lo hacen para desposarse con la hija de algún compadre de su misma calaña. Sus hijos, sus nietos, tampoco tendrán nunca otros horizontes. Los burgueses vieron allí la gran oportunidad de cambiar su situación y acabaron tomando el control de la institución, proclamándose a sí mismos Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de redactar una constitución. En una película sobre la Revolución Francesa tampoco puede faltar nunca esta escena. El 14 de julio de 1789 hubo una descomunal subida del pan. Fue la gota que colmó el vaso del descontento y el pueblo asaltó la cárcel real. ¿Qué sucede? Señor, los parisinos han tomado la Bastilla. ¿Es una sublevación? No, señor. Es una revolución. Mientras la Asamblea Nacional, dominada por los burgueses, tomaba decisiones de lo más audaz. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales por derecho. Por derecho. Las distinciones sociales no pueden fundamentarse más que para la utilidad pública. Proclamaron los derechos del hombre, terminaron con el feudalismo e hicieron depender a la Iglesia del Estado. La Constitución reducía las atribuciones del rey y establecía la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En una buena película sobre la Revolución Francesa no puede faltar este personaje. Pero, Majestad, pensando en la remota posibilidad de una revolución temporal, ¿no creéis que sería inteligente que desaparecierais de París? Tenéis razón. Luis XVI no era al parecer tan tonto como a menudo lo pintan las películas, pero no supo reaccionar ante los cambios y se buscó su propia ruina. Han detenido al rey y a la reina. Están en la casa del señor Sos, viceprocurador de Varennes. El rey trató de huir del país con su familia, pero fue detenido. Un soldado le reconoció por la efigie de una moneda. Grité, si dais un paso, disparo. Sí, eso gritó, sí. Y ordenó apuntar con los fusiles, que no estaban cargados. Luis XVI fue devuelto a París y encerrado bajo custodia en su palacio. Pero el 10 de agosto de 1792 se produjo otra revuelta popular. La gente invadió la plaza y las calles de las Tullerías y entró en el palacio, pero solo para ver, no tocaba nada. En la Cámara Real había una vendedora sentada ante el gran lecho ceremonial que vendía cerezas a 6 céntimos. Vaya, no es caro. Finalmente el rey fue destituido y llevado a prisión junto con su familia. Su desprestigio arrastró también a los revolucionarios más moderados hasta entonces en el poder, los girondinos, que pensaban en el futuro de Francia como una especie de monarquía constitucional. Y lo que más me sorprende de todo es que no se haya encontrado ni a un solo caballero francés lo bastante valiente como para prender fuego a la convención, quemar a todos los malvados que se sientan en ella y poder liberar al rey y a la reina de la prisión de Temple. El poder fue entonces a parar a los más radicales, a los jacobinos. Estos declararon el Estado laico e implantaron nuevas leyes como la del divorcio. En una película sobre la Revolución Francesa que se precie de tal, tiene que aparecer también este artefacto. Aquí la tenéis, ciudadanos. Boulogne tiene guillotina propia ahora. ¡Como París! ¡Eso no es nada! La mitad de los pueblos de Francia tienen una. La guillotina no era francesa, había nacido en Alemania en el siglo XIII, pero fue un médico francés llamado Guillotin quien la recomendó a los revolucionarios para evitar el sufrimiento excesivo de los condenados a muerte. Pensaba en lo que decía el padre Guillotin. No se siente nada cuando cae la cuchilla, nada. Es solo una agradable sensación de frescor. Pronto los franceses se acostumbraron a las ejecuciones. Más de 50 guillotinados en un solo día. Maldita crueldad inútil. Unas 1.200 personas fueron guillotinadas durante la Revolución Francesa, la mayor parte de ellas aristócratas. Ya estamos otra vez, siempre es lo mismo. Suenan los tambores, cae la cuchilla y otro aristócrata que se separa de su cabeza. Muy monótono. La guillotina cayó también sobre el cuello del rey y se proclamó la República. Alarmadas, otras monarquías europeas como la austriaca o la prusiana declararon la guerra a Francia. ¿Y los prusianos dónde están? Seguramente detrás. ¿Ves dónde está esa pequeña barraca? Intentan llegar a la carretera de Chalon. ¿Y si consiguen llegar allí? Entonces, seguirán hasta París. Ese será el fin de nuestra revolución. Pero no lo consiguieron. En una película sobre la Revolución Francesa tiene también un papel destacado un siniestro personaje. ¿Cuántos hay? 64.
Robespierre le va a dar más comida hoy a Madame Guillotine. Robespierre estaba al frente del Comité de Salud Pública, encargado de velar por la ortodoxia de la revolución. Se te acusa de asociarte abiertamente con Pierre Cotte, que habló mal de la revolución. Era amigo mío, ciudadano. Me crié con él en el campo. No deberías tener amigos así, ciudadana. ¡Que vote el jurado! ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Condenada a muerte! El nombre de Robespierre pronto se convirtió en sinónimo de terror. Los revolucionarios veían traidores y conspiraciones por todas partes. ¿Qué ocurre? Están sacando a los curas de ahí. Han descubierto un complot. La guillotina cayó incluso sobre el cuello de viejos revolucionarios de prestigio, como Danton. La revolución es como Saturno, que devora sucesivamente a sus propios hijos. Pero Saturno siguió devorando y la cabeza del propio Robespierre terminó también rodando en la guillotina. El golpe de Thermidor acabó con los radicales y con él se puso fin al periodo más sangriento de la revolución. En una buena película sobre la Revolución Francesa no puede faltar tampoco este hombre. Supongo que a estas alturas el mundo entero conoce a Napoleón Bonaparte. Su retrato está en todas partes. A partir de la conquista de Italia mereció el calificativo de el hombre de hierro de Francia. El general Napoleón Bonaparte había sofocado algunas rebeliones internas y destacado también en las guerras contra los países europeos. A la época del terror siguió el Directorio con una nueva constitución más moderada que no pudo, sin embargo, terminar con la inestabilidad. Napoleón, apoyado por sus tropas, dio un golpe de estado y fue nombrado primer cónsul. Más tarde se proclamó emperador y metió a Europa en un nuevo periodo, el de las guerras napoleónicas. Soñé con los Estados Unidos de Europa. Franceses, italianos, alemanes, polacos, rusos, todos. Y para todos una ley, una moneda, un pueblo. Una película sobre la Revolución Francesa acaba como todas, con la palabra fin. Pero como en toda buena historia cinematográfica, el protagonista, en este caso Francia y con ella Europa, había cambiado mucho desde que la película comenzó. Después se intentaría restaurar el antiguo régimen, volver a las instituciones del pasado, pero la Revolución Francesa había sembrado una nueva forma de ver el mundo y a partir de entonces ya nada sería igual. Antes que nosotros, los pueblos miraban extasiados la libertad, como un enamorado mira a la mujer que tiene en su corazón y a la que no puede hablarla. Y de repente, gracias a nosotros, he aquí que nuestro amigo puede tener a su amada entre sus manos. Naturalmente, ella todavía no es su mujer y tendrá que pasar tiempo para que pueda conquistarla. Pero ahora que ya se conocen, aunque los separen, cualquier día volverán a encontrarse. ¡Viva la libertad! Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy nos sentamos a conversar con el actor Pedro Casablanc, al que ahora podemos ver en las pantallas haciendo pequeños papeles en las películas Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y ¿Qué te juegas?, de Inés de León. A Pedro Casablanc le hemos visto también hace unos meses en Viaje al cuarto de una madre y Super López y en series de televisión como Matadero. Y por supuesto le recordamos haciendo de Bárcenas en B, el film sobre el extesorero del Partido Popular. Yo siempre cuento que Espartaco para mí fue la caída de Caballo de San Pablo, ¿no? Parte de muchas más, pero siempre he contado que para mí fue Laurence Olivier en Espartaco, aquel romano malo que hacía, lo que a mí de alguna forma me hizo enamorarme de aquello, de decir, bueno, yo esto me gustaría mucho hacerlo. Algún día sanearé tal vez esta Roma que nos legaron nuestros padres. Restauraré todas las tradiciones que la hicieron grande. Por lo tanto, hoy no debo llegar al poder ni tan solo defenderme por un medio que conculcaría la más sagrada tradición. Nunca ordenaré a mis legiones que crucen las murallas. No seré traidor a Roma cuando me apodere de ella. De niño, probablemente influido, bueno, por mi abuela paterna, que era maestra en aquella época posguerra, muy aficionada a la lectura, y probablemente a través de eso, pues no sé, me inició en los misterios de contar historias y de convertirse en otro personaje. ¿Qué empleo tenías con tu último amo? Era maestro de sus hijos. Les enseñaba los clásicos. ¿Los clásicos, dices? ¿Qué vacante hay para un joven con tan excepcionales dotes? Y de hecho, bueno, yo nací en un ámbito
muy alejado de esto, porque yo nací en una colonia en Marruecos, era una colonia española, no de clase media, entonces pocas posibilidades había de que me despertara la afición o la vocación sin ver teatro. Yo creo que me despertó más por el cine. Luego es verdad que también en Casablanca, donde yo nací, de vez en cuando venían compañías de Francia a hacer teatro y tuve la posibilidad de ver teatro francés desde muy pequeño, ¿no? Antes incluso que el teatro español. ¿Pero por qué demonios vino a Casablanca? Bésalo, vine a Casablanca a tomar las aguas. ¿Qué aguas? ¿Qué aguas? ¿Las del desierto? Bueno, me informaron mal. Yo fíjate que en la época que yo me fui de Casablanca con 17 años, creo que no había oído hablar de la película prácticamente nunca. Allí no se hablaba de la película. Estaba el Rick, sí, había un café Rick. ¿Rick quién es? Bueno, está usted en Rick, sí, Rick es... ¿Es qué? Un hombre del cual yo me enamoraría si fuera mujer. Yo cuando llegué a Sevilla a estudiar Bellas Artes y teatro, fue cuando empecé a descubrir que existía una película que se llamaba Casablanca, con Humphrey Bogart y Ingrid Bergman. Al perder a Ingrid Bergman en Casablanca, ¿no te sentías abatido? No hay nada que no pueda arreglar un whisky con soda. Mi vocación yo creo que se despertó a través del cine. En el teatro es donde me he formado y lo conozco muy bien, he hecho muchísimo teatro, lo conozco bien y entonces soy más crítico como espectador de teatro. ¿Has escrito tú la adaptación? La he hecho yo, sí. Y también la diriges y la protagonizas. Sí. Muy ambicioso. Gracias. En fin, es un buen teatro. No sé cómo será tu obra, pero ensayemos un poco, ¿vale? Y yo creo que el cine, como aportamos un granito de arena tan pequeño, los actores, el cine es, como decía un maestro, Strasberg, el cine es la casa y el arte del director y del montador, y el teatro es el del actor. Tú no le has visto actuar. Yo sí, te aseguro que es auténtico. Lo sé, es más que un pálpito. Es el actor que estábamos buscando. Me encanta sorprenderme y de hecho me sorprendo con grandes interpretaciones, con grandes películas. Veo mucho, intento ver mucho y me gusta poder seguir disfrutando. De lo que menos disfruto es de las películas que he hecho yo. Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar? Sí. Amaya, necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación. Tu experiencia en el FBI nos será de gran ayuda. Porque veo mucho, recuerdo mucho el proceso de trabajo, recuerdo mucho lo que hay detrás y entonces me cuesta más ver la película con objetividad. Yo tengo la capacidad, creo, de detectar a los actores que no disfrutan, aunque estén sufriendo. Cuando estás interpretando a un personaje que sufre, tienes que disfrutar eso. Claro, repetir como un mono de manera mecánica no ha ayudado a que pueda reconocer sus emociones. Así que vamos a probar primero con un tratamiento de choque implosivo y no le vamos a dar más ansiolíticos por el momento. Y eso ya lo decía el maestro de actores por excelencia, que era Stanislavski. O sea, mientras estás sufriendo tienes que estar disfrutando de sufrir, porque eres un actor y estás creando la emoción del sufrimiento. ¿Sabe que podría abrirle un expediente? ¿Por qué? Doctora Vergara, usted ha espiado mi procedimiento. Ha tratado a mi paciente por su cuenta y además le ha dado medicación. ¿Por qué cree que yo no quiero que se cure? Hago todo lo que está en mi mano. Y en cuanto a las emociones, en cuanto a si el actor realmente se emociona, ese es un debate que está desde la Ilustración francesa, ya que se ocupaban ellos de saber si los actores realmente sufrían o fingían sufrir. Ese es un debate que todavía, cuyo final todavía no lo conocemos. Hay actores que fingen y hay actores que de verdad pueden recrear la emoción en el momento, afortunados ellos, pero tan válido es el uno como el otro si llega al espectador. Sí, es mi letra y son mis papeles, sí. Los bisés son el mío y el de Álvaro Lapuerta. ¿Todas las anotaciones que hay en esos papeles son suyas? Todas.
De hecho, dejan de aparecer las del señor Lapuerta en junio de 2008, que es cuando a mí se me nombra tesorero. A mí me ha costado mucho llegar al cine y bueno, afortunadamente desde Bárcenas, que fue la primera película que hacía de protagonista y la primera película en la que me nominaban para los Goya, pues parece que se me están abriendo un poco más las puertas del cine y aunque sí que había hecho mucha televisión desde hace ya muchos años, ¿no? Parece que, bueno, que tengo más posibilidad de acceder a papeles, sí que de complemento, papeles pequeños, otros un poco más grandes, pero estoy muy contento así. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora disso está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0 agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Esta es una de las varias versiones de David Bowie en portugués que el cantante y actor Seu Jorge cantaba en la película Life Aquatic, Vida Acuática, que Wes Anderson dirigió en 2004. Seu Jorge era uno de los miembros de la tripulación que capitaneaba Bill Murray. Y ahora vamos a hablar de otro capitán, pero de los que mandan en un plato de cine. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Hoy domingo 7 de abril cumple 80 años el director Francis Ford Coppola y el canal TCM lo celebra emitiendo varios pases de Apocalypse Now Redux, así como piezas de producción propia o la película documental Corazones en Tinieblas, que gira en torno precisamente al rodaje de Apocalypse Now. Nosotros vamos a felicitarle a nuestra manera, acercándonos a su figura no solo desde el punto de vista cinematográfico, sino también humano, familiar e incluso empresarial. Francis Ford Coppola, director de cine. Cuenta la leyenda que quiso dedicarse al cine cuando vio de pequeño la película Napoleón, de Abel Gance. Con tan solo 8 años empezó a hacer películas caseras en Super 8, películas que posteriormente proyectaba a sus amigos previo pago de una cantidad más o menos simbólica. Te voy a dar 300 semanales. ¿Antes no me dijiste 200? Y aunque te dijera 50, lo aceptarías porque yo quiero que lo aceptes. Creación y dinero, el arte y el capital siempre unidos a lo largo de su vida, muy a su pesar. El director ha vivido en el mundo del cine como si fuera un funámbulo en la cuerda floja. Cada película que ha hecho ha podido ser la última. Francis Ford Coppola se ha arruinado y ha sabido renacer de sus cenizas para triunfar otra vez. Ha hipotecado varias veces sus bienes. Eleanor Coppola, su esposa, lo contaba en la película Corazones en Tinieblas, que esta noche emite TCM. El coste de Apocalipsis Now se ha calculado en $13 millones. Para mantener el control creativo, Francis ha tenido que encontrar el dinero en solitario. Si se pasa del presupuesto, el responsable será él, y ha puesto nuestros bienes personales como garantía. Coppola estudió cine en la Universidad de California. Carmine Coppola, padre del director. Una mañana, Francis se presentó delante de mí con una maleta en la mano y me dijo: me voy a estudiar cine a la Universidad de Oakland. Entonces lo primero que se me vino a la cabeza era que aquello debía ser una especie de selva. Pero le dije que hiciera lo que quisiera y le acompañé al aeropuerto. Después de unos meses recibimos una llamada de la universidad diciéndonos que Francis había conseguido una de las matrículas de honor por el mejor guión. Fue entonces cuando supe que estaba en el buen camino. Pero donde de verdad aprendió todos los secretos de su oficio fue en la factoría de Roger Corman.
Pronto dirigió su primera película, Demencia 13, pero también trabajó como guionista escribiendo los libretos de películas como Art de París o Patton, por el que ganó un Oscar. En 1972 le ofrecieron llevar al cine un bestseller que estaba arrasando en las librerías. Creo en América. América hizo mi fortuna. Con estas palabras comenzaba una película que ya es un mito de la historia del cine. El Padrino y sus dos partes siguientes no son solo una historia de gángsters, sino un recorrido sobre el poder y la corrupción en América. El éxito del Padrino hizo que Coppola viviera una gran contradicción. El director ha hecho películas de grandes presupuestos que muchas veces ha sobrepasado, se ha rodeado de grandes estrellas, ha utilizado el marketing y la distribución que le proporcionaban los grandes estudios, pero su ideal de cine es distinto, mucho más simple y desnudo. Ya a principios de los años 90 el director profetizaba la democratización que ha sufrido el cine en las últimas décadas. Mi gran esperanza ahora es que con estas pequeñas cámaras de vídeo, la gente que normalmente no haría una película estará en situación de hacerla. Y de repente, un día, una niña gorda de Ohio será la nueva Mozart y hará una película preciosa con la pequeña grabadora de su padre. Y por fin se destruirá para siempre el llamado profesionalismo del cine y se convertirá en una forma de arte. El director ha alternado grandes producciones con películas más pequeñas y personales que son sus preferidas. El chico de la moto. El chico de la moto. El chico de la moto. ¿Crees que le conoces, Sí. Películas como La ley de la calle, Rebeldes o Corazonada. Hacerle caso al corazón. ¿Para qué? Para dejarnos llevar. Pero hacer caso a su corazón no siempre le ha salido bien. En 1969 fundó la American Zoetrope, unos estudios con los que pretendía hacer un cine distinto al de los grandes estudios de Hollywood y donde los jóvenes artistas pudieran trabajar sin presiones. Pero después de los fracasos comerciales de Corazonada y Cotton Club, tuvo que cerrarlos. Supongo que nací una generación tarde, porque tal como funciona hoy el sistema, el solitario, el soñador y desde luego el loco, que tiene algunas ideas de las que todo el mundo se ríe y que posiblemente revolucionarían el mundo, es ahogado mucho antes de sacar la cabeza del agua, porque los burócratas, antes de que peligre su tranquilidad, matan las ideas. Si Benjamin Franklin viviera, le encerrarían en la cárcel por hacer volar una cometa sin permiso. Francis Ford Coppola, el patriarca. I'm just a scarecrow without you. La trilogía del Padrino es la crónica de una estirpe italoamericana, pero también un álbum de la propia familia Coppola. ¿Lo reconoces? Sí. Aceite de oliva Genco. Ahí es donde empezó nuestro abuelo. Trabajó como chico de los recados ganando 3 pavos por semana y 3 años después era el dueño de la empresa. Solo ocurre en América. Así es. Este diálogo del Padrino 3 está inspirado en la historia de los abuelos del director, emigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Pero la vena artística empezó con su padre, Carmine, músico y compositor. Mi padre formaba parte del mundo del espectáculo, trabajaba en musicales, era compositor, y yo creo que la tradición artística en mi familia ha ido pasando de generación en generación como ocurre en el flamenco. Tengo entendido que el mejor flamenco viene de familias que se dedican a ello varios de sus miembros. Carmine compuso parte de la música de El Padrino e hizo varios cameos en el primer film. La hermana del director, Talia Shire, interpretaba a la hija de Vito Corleone. Su hija Sofía es ese bebé que se bautiza al terminar la película, y ya de mayor fue una de las protagonistas de la tercera entrega. Y al hacer una y otra película, El Padrino se convirtió en la película familiar más importante de la historia, y mi actitud al respecto era, bueno, aunque me despidan, ¿por qué no darle un papel a Talia? A lo mejor queda muy bien. ¿Y por qué no darle a mi padre la oportunidad de componer la música? ¿Y por qué no sacar a mi hija en la escena del bautizo? Quedará siempre ahí. Ese recuerdo será como un vídeo casero. Así podré saber cómo eran mis hijos de pequeños. Al final del Padrino 3, Michael Corleone lanzaba un grito desgarrador cuando comprobaba que su hija había muerto. ¡Dios! 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 ¡No! ¡No, Dios, por favor! Años antes, mientras rodaba Jardines de Piedra, Coppola experimentó el mismo dolor de un padre que pierde a un hijo cuando recibió la noticia de que su hijo Giancarlo había muerto en un accidente con una lancha motora, un dolor que le sigue acompañando hoy en día. Francis Ford Coppola, empresario.
Coppola es también un reconocido viticultor. Tiene su propia bodega en California, en el Valle de Napa, donde vive. ¿Qué estás tomando? Vino blanco de cultivo biodinámico de los viñedos Reinhardt del Valle de Napa. En 1975 aprovechó las ganancias del Padrino para comprar un viñedo. 2 años después lanzó al mercado su primera añada y en las décadas siguientes fue comprando nuevos viñedos y aumentando la producción. Coppola vive rodeado de viñas y allí recibe a sus colaboradores, como el músico Osvaldo Golijov, que ha compuesto las bandas sonoras de sus últimas películas. Él quería que fuéramos desarrollando la música junto con la escritura del guión, prácticamente. Entonces me invitó con esa idea a su viñedo en California y estuvimos ahí casi una semana trabajando sobre lo que tenía escrito del guión, haciéndonos amigos, básicamente. El vino de Coppola tiene una merecida fama. También posee 2 hoteles de lujo en Belice y Buenos Aires y ha comercializado una marca de pasta italiana. La comida siempre ha sido para él muy importante. Aprende algo. ¿Quién sabe si algún día tendrás que guisar para 20? Fíjate, primero echas un poco de aceite, de buena calidad. Luego fríes un ajo y después echas bastante tomate y lo rehogas todo procurando que no se agarre. Echas luego tus salchichas y tus albóndigas, y añades vino. Y un poco de azúcar. Es mi truco. Últimamente hemos leído que se ha interesado por el negocio legal de la marihuana terapéutica y ha montado una empresa con ese objeto. A sus 80 años, Coppola no tiene ya ataduras con nadie. Oficialmente no se ha retirado del cine y se pasea por los festivales recibiendo homenajes y dando conferencias. Su último proyecto, presentado ya en varias universidades, se llama Distant Vision, un experimento de cine en vivo. Esto es, la filmación de una película y su transmisión en el mismo momento como en la televisión en directo. Y es que, aunque octogenario, Coppola sigue haciendo el cine que quiere y en el que cree, fuera de los circuitos comerciales, buscando y experimentando con la misma inocencia de cuando era un niño. He pensado en ese poema que escribió aquel tipo. Significa que eres oro cuando eres niño, como la hierba. Cuando eres niño todo es nuevo, como el amanecer. Lo mismo ocurre con la puesta de sol, es oro. Haz que siga así, es como debe ser. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Este tema de amor pertenece a una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, la de la película Chinatown, que Jerry Goldsmith compuso en el año 1974. Y detective privado, como era Jack Nicholson en aquella película, es también el trabajo de Jack Bourbon, aunque esta temporada se dedica a la comedia. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena. Hola, ¿qué tal, amigos? Esta semana no os traigo una comedia sino dos, y es que no es habitual que el remake de una película sea casi tan bueno como su original. La película original es La fiera de mi niña, de Howard Hawks, una de las mejores comedias de toda la historia, y el remake es ¿Qué me pasa, doctor?, dirigida en 1972 por Peter Bogdanovich.
que si bien no llega a la altura de La fiera de mi niña, es también una película muy divertida y una de las mejores comedias de los años 70. Todo empezaba con un hueso. En La fiera de mi niña, Cary Grant es un paleontólogo que lleva años tratando de reconstruir el esqueleto de un brontosaurio. Por fin, un día recibe el hueso que le falta, pero tiene la desgracia de cruzarse en el camino de Katharine Hepburn, una joven de clase alta que le complica la vida hasta límites insospechados. Entre nosotros solo han surgido una serie de infortunios desde el principio hasta el final. Los dos están obsesionados, ella con él y él con el hueso fosilizado que, como no, acabará perdiéndose. Bueno, creo que vas a tener que buscar otro hueso. Ha costado 5 años y 3 expediciones encontrar ese. En fin, ahora que saben dónde encontrarlos, ¿por qué no pides que te envíen otro? Tú lo tenías, tú lo sacaste de la caja. ¿Dónde lo has metido? Lo volví a poner en la caja. ¿Quién más había en la habitación? No recuerdo que hubiera nadie más, excepto George. ¿Quién es George? El perro. ¿No lo ves claro? Perro, hueso, hueso, perro. ¡Oh! La fiera de mi niña es una de las películas más alocadas de la historia del cine. A lo largo de hora y media, Katharine Hepburn y Cary Grant organizan tal rueda de confusiones y enredos que solo puede ser comparada a los mejores momentos de los hermanos Marx. ¿Cómo es posible que le ocurran todos estos disparates a una misma persona? El humor surge de la acumulación de situaciones disparatadas y en especial de las constantes tribulaciones que sufre el personaje de Cary Grant. Susan, ¿hay alguna forma de cruzar este río? Claro, es poco hondo, podemos vadearlo. Oh, Susan. En 1938, Cary Grant era uno de los actores más populares del momento y Howard Hawks le quería como protagonista. Sin embargo, el actor no se veía metido en la piel de un intelectual, de un científico reservado. No lo sé, la verdad es que no soy el de siempre. Hawks le recomendó que viera las películas de Harold Lloyd. Así que cada vez que el actor tenía algún problema de interpretación, evocaba mentalmente los gestos del ídolo del cine mudo y se hacía fácilmente con el personaje. Después de haber recibido esto, me siento en forma. Será un muñeco en mis manos. Acabaré con él. Con la Hepburn fue algo más difícil. El principal problema era convencerla de que para resultar divertida no tenía que hacerse la graciosa ni poner muecas extrañas, sino que como los grandes cómicos, cuanto más extravagante era la situación, más seria y solemne debía enfrentarse a ella. Esa era mi pelota, veo que no lo Mire, entiende. allí está, junto al banderín. Está confundiendo las cosas. ¿Ha terminado su partida? No, acabo de hacer el primer hoyo. Ya es forastero. Debería usted estar allí, este es el recorrido 18. Pero aparte de Hepburn y Grant, la película contaba con otros dos protagonistas de 4 patas. George, George, ven conmigo. George no era otro que el Fox Terrier Skippy, uno de los perros más famosos de la historia del cine, gracias sobre todo a su personaje de Asta en las películas La cena de los acusados y su secuela. Y además del perro, también había un felino. De mi hermano Mark en el Brasil. Querida Susan, te mando a Baby. Él es Baby. Consérvalo siempre a tu lado. Tiene 3 años, es cariñoso como una gatita y le gustan los perros. No sé si Mark quiere decir que le gusta comérselos o jugar con ellos. Le gusta la música, sobre todo la canción. Todo te lo puedo dar menos el amor, Baby. Eso es absurdo. No lo era. El animal adoraba esa melodía y era la única forma de que obedeciera. De tanto cantarla en la película, la cancioncilla se hizo popular. Todo te lo puedo dar menos el amor, baby. Baja, 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 por favor. Katharine Hepburn no tenía ningún reparo en trabajar con Baby. Incluso consintió en ponerse un aroma que estimulaba las ganas de jugar del animal. Me gustaba mucho el leopardo hasta que intentó morderme. Kelly fue más sensato. Siempre que podía se mantenía a distancia. Y es que Grant sentía un pánico atroz por el leopardo. Viene hacia mí. Vete, por favor, vete. Vete de aquí, vamos. Largo. Susan, no me gustan los leopardos. Piense que es un gato doméstico. Tampoco me gustan los gatos. I can't give you anything but love, baby. Hay muchas escenas antológicas en La fiera de mi niña. Una de las más famosas transcurre en un nightclub. Créame que lo siento. ¿Se ha sentado en el sombrero? Lo sé. Levántese. Créame que no sé cómo disculparme, de veras. Debí presentir que estaba usted aquí. Lo intuí tarde, cuando ya estaba en el suelo. Se me escapó una aceituna cuando Joe me enseñaba un truco. La escena comienza con una costalada y continúa cuando ella rompe por accidente el smoking de él. Verá, se lo explicaré todo. Le pedí que sostuviera mi bolso. Oh, se ha roto. No pensará que lo he hecho intencionadamente. La culpa no es mía. No quería hacerlo, pero lo he hecho. No quería hacerlo, se lo aseguro. Luego él rompe el de ella y al final los dos tienen que abandonar el local caminando pegados el uno al otro para que no se les vea la ropa interior. Vamos, no se quede ahí parado. Haga algo. Haga algo.
Póngase detrás de mí. Ya estoy detrás. Más cerca. No puedo acercarme más. Preparada primero el Sí. pie izquierdo. Bien. El propio Howard Hawks volvería a repetir este gag en la película Su juego favorito y, por supuesto, se repetía también en el remake que Bogdanovich hizo en el año 1972. ¿Qué me pasa, doctor? ¡Steve! ¡Steve! ¡Espere, Steve! ¡Oh! Lo siento mucho. De veras. Déjeme que se lo cosa. Iremos a un sitio tranquilo. Compraremos hilo y aguja, la tira de Yo no fuente y quiero ir a se lo- ninguna tienda. No me gustan las tiendas. Oh, Steve, por favor. A principios de los años 70, Barbara Streisand y Ryan O'Neal vivían uno de los romances más sonados del momento. La Streisand era una gran estrella tanto del cine como de la canción, y O'Neal el rubio de moda tras su éxito con Love Story, aunque por entonces andaba deseoso de quitarse la imagen de blandito que le había dejado aquella película. El amor significa no tener que decir nunca lo siento. Es lo más tonto que he oído en mi vida. La Warner contrató a la pareja y les preguntó qué deseaban hacer. Barbara le había echado el ojo a un guión sobre relaciones humanas bastante dramático y pidió a Peter Bogdanovich como director. Había visto la última película de Peter Bogdanovich y me había impresionado mucho, así que dije, contratémosle. Bogdanovich firmó el contrato, pero en su mente no estaba a rodar un drama. Tuve una reunión con el jefe de la Warner de entonces, John Kelly, y le dije que lo que me gustaría hacer de verdad era una comedia de enredos al estilo de los años 30. Un profesor despistado se topa con una lianta, la misma idea de La fiera de mi niña, y ante mi sorpresa me dijo, vale, hacedla. Esta vez el protagonista no era un paleontólogo. Verá, yo soy musicólogo. Y estaba probando la calidad de tono ingerente a este espécimen. Ajá. Yo sostengo que el hombre primitivo tuvo relación musical con formaciones de rocas ígneas. Ajá. Pero como hacía la Hepburn con Cary Grant, ella también acababa poniendo su vida patas arriba. No me gusta la violencia, pero esta ha sido la gota de agua que ha hecho rebosar el vaso. Eres una plaga. Llevas el caos y el desastre allá donde vas. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque estás guapísimo en pijama, Steve. A todo ello se sumaba un lío con varias maletas iguales que se intercambiaban por error. ¿Cuántos maletines hay? Me parece que son 4. Yo tengo 3. Dame uno. Y una trepidante persecución de coches por las empinadas calles de San Francisco que ocupaba buena parte de la segunda mitad de la película. ¿Qué haces? Esta calle es de una dirección. Y en una vamos. ¡Oh! Bogdanovich se planteó ¿Qué me pasa, doctor? Como una antología de la comedia americana, llena de homenajes a las películas de George Cukor o Howard Hawks. Hay escenas de puertas al estilo Lubitsch, lanzamientos de tartas al modo de Chaplin o diálogos que parecen escritos por los hermanos Marx. No me toques, soy profesor. ¿De qué? De música. ¿Sabe arreglar un tocadiscos? ¡Qué vulgaridad! Entonces cállese. Barbara Streisand no estaba contenta con el rodaje y se pasaba el día discutiendo con el director. Sin embargo, nada de eso se nota en la película. La actriz no puede estar más divertida ni encantadora. Fue una película muy divertida de hacer, salvo por el hecho de que era incapaz de entender nada. Quiero decir, ¿quién robaba el maletín de quién? Simplemente no podía seguir la historia, pero el director consiguió que fuera divertida. Poco antes de terminar la filmación, el romance entre Barbara Streisand y Ryan O'Neal saltó en pedazos. Adiós. No nos digamos adiós, digámonos solo Orwa. No, digámonos adiós. Poco tiempo después, él se consoló liándose con la modelo de Playboy Joyce Williams y ella se fue con Steve McQueen. La Streisand estaba tan decepcionada con la película que en medio de una discusión, Bogdanovich se ofreció a comprarle el 10% de los posibles beneficios del film que le garantizaba su contrato y ella aceptó. ¿Qué manera de calcular? Matemáticas, Emma Hall. Fue uno de los peores errores financieros de la carrera de Barbara, ya que la película se convirtió en un éxito gigantesco de taquilla. En cambio, con La fiera de mi niña sucedió al revés. Fue un fracaso comercial y las culpas entonces fueron a parar a la Hepburn, que por entonces había sido incluida en una lista negra por la Asociación de Distribuidores. ¿No acostumbra a leer el Variety, señor Mayer? Soy un veneno letal para la taquilla. Estoy marginada, hundida, defenestrada, acabada. Soy el pescado podrido que todos rechazan. Eso dicen. El tiempo haría que Katharine Hepburn superara su mala racha y fuera reconocida finalmente como una de las mejores actrices de la historia. Y por supuesto, La fiera de mi niña, una de sus mejores películas. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Nos vamos, que llega el boletín.
Hoy nos despedimos con la música de una película de animación japonesa, El castillo ambulante, dirigida por el maestro Hayao Miyazaki en 2004. El compositor Joe Hisaishi y la cantante Cheiko Baiso son los responsables de esta canción que ya suena de fondo. Feliz domingo a todos y hasta la semana que viene. Thank you.